oscuridad. Hola y bienvenidos a Cartas en la Oscuridad. ¿Qué está sucediendo ahora mismo en España? Algunos me escucharéis de otros países. Imagino que la situación de cada país es distinta. La situación de cada persona y sus vivencias personales también es distinta. Pero vamos a dejar un poco de lado el monotema del coronavirus. Creo que necesitamos distraer con otras cosas. Si no habéis escuchado mi programa anterior sobre este virus, lo podéis encontrar tanto en YouTube como en iVoox. Voy a hablaros de algo que no tiene que ver estrictamente, pero sí de algo que puede servirnos a aprender o saber para el presente y el futuro. ¿Podemos curarnos mentalmente? ¿Hay estudios y casos al respecto? ¿Dónde podríamos aplicar estos métodos y a qué situaciones? La mente humana parece una ciencia eviterna, todavía no sabemos del todo qué capacidades tenemos los seres humanos. Hasta hace poco las teorías eran diversas y también eran confusas, que si los humanos solo usamos el 10% de nuestro cerebro, algo que se ha desmentido, usamos toda la capacidad cerebral, pero sí es verdad que todavía existen regiones cerebrales que no tenemos del todo claro cuáles son o fueron quizás sus funciones. ¿Por qué las personas aprensivas se enferman más? ¿Es cierta la existencia de paliativos tipo placebos? Bueno, pues nos vamos a ir a un estudio, a varios estudios. En estos momentos hay muchas líneas de investigación que sugieren que nuestra percepción mental del mundo informa y guía de manera constante a nuestro sistema inmunitario, de un modo que nos hace más capaces de responder a futuras amenazas. Uno de los pioneros en las investigaciones del placebo nos dice que no hay un solo efecto placebo, sino varios. Los analgésicos placebos pueden provocar la liberación de endorfinas. Obviamente no vamos a utilizar la homeopatía o el placebo para situaciones de alta gravedad, pero sí puede ayudarnos a mejorar y a curar, en algunos casos, enfermedades incipientes o poco graves. Como es una respuesta concluyente del proceso mental al que nuestro cerebro responde, no podemos saber que lo que tomamos es solamente placebo. Debemos de tener la idea de que lo que tomamos nos va a curar y aliviar los síntomas, lógicamente. Si no, no podremos engañar al cerebro. Habréis conocido a personas que aguantan mejor el dolor que otras, y en este sentido se han hecho diversos estudios que tratan de la relación de unas personas con otras dependientes de su genoma, de un fenotipo. Por ejemplo, está estudiado que las personas pelirrojas tienen una mutación en su gen, el MC1R, y esta mutación también libera una hormona en el cerebro que tiene la capacidad de imitar la producción de endorfinas, por lo tanto son más susceptibles a los analgésicos o a la anestesia. Los investigadores actualmente han descubierto que las creencias positivas no solo funcionan mitigando el estrés, sino que además también tienen un efecto positivo. Por ejemplo, creer que las cosas se resolverán positivamente parece que nos ayuda al cuerpo a preservarse y repararse. Así que hemos descubierto que el pensamiento tiene una función moduladora del sistema inmune, lo cual significa que nuestro sistema de defensa, el cual se extiende por todo el cuerpo, o sea, lo podemos encontrar en cualquier órgano del cuerpo, aunque es verdad que tiene su mayor concentración en la pared intestinal, que está muy ligado a la flora intestinal. Y esto es muy interesante porque hay diversos estudios que nos hablan del posicionamiento de las emociones de nuestros órganos. Si, por ejemplo, el riñón está relacionado con el miedo, la tristeza con los pulmones, el enfado con el hígado, etc., ¿no? Y hay otros órganos que siguen relacionándose con nuestras emociones. Y ese sistema inmune no funciona de manera automática, sino que es sensible a nuestra percepción del mundo. Tenemos que darnos cuenta de que nuestros pensamientos están en automático. Tenemos que poner atención
a nuestros estados emocionales y a tratar de tener la habilidad, aprender la habilidad de cambiarlos. Os recomiendo un documental que se llama Heal, Curación, de un médico, un virólogo celular y neurocientífico, el cual lo que hace es que se enfoca en revelar la conexión que existe entre lo emocional y la curación del organismo por medio de un proceso de sanación mental. En este proceso de sanación mental, pues sigue diferentes apartados, como son, por ejemplo, alguno. Él le da importancia al cambio radical en la dieta, que es importante que tomamos conciencia y tomemos el control de nuestra salud. Seguir también una intuición de aquello que creemos que nos sienta mal o nos sienta bien, aquello que nos apetece o no. En este momento está muy relacionado con las personas que solo le apetecen dulce o que solo le apetecen verdura o cierta fruta o ciertos hidratos, porque ahí a lo mejor tenemos en nuestro organismo una deficiencia, estamos a través del pensamiento, a través de la emoción, pidiendo. También es muy importante controlar el estrés y la ansiedad y factores depresivos o anteriores a la depresión para controlar ese sistema inmunitario que esté en alerta y que esté preparado para que estos virus o bacterias o enfermedades que sean no nos ataque tan fácilmente que si otra persona que estuviese deprimida inmunológicamente. Por eso sí que tenemos pruebas de personas que han podido cambiar su dieta y poder superar un cáncer incipiente. Hemos encontrado a personas que tenían una depresión y sin antidepresivos se han podido curar, y sobre todo con terapias de desarrollo cognitivo y de control de las emociones hemos podido constituir que una persona ya es capaz de recuperarse por ella misma con sus conciencias y con sus pensamientos, en vez de tener que abusar de ciertos medicamentos químicos, aunque es verdad que en el caso de la depresión se podrían utilizar medicamentos que no son químicos, como por ejemplo son las setas alucinógenas, droga que está prohibida y que algunas personas utilizan. Las setas tienen unas propiedades muy importantes para la elevación de la serotonina, para quitarnos miedos y angustias, para quitarnos incluso obsesiones compulsivas para las personas obsesivas compulsivas. Pero ¿qué sucede? Que todavía las farmacias necesitan ese dinero. Uno de los medicamentos más comercializados es el escitalopram o el citalopram, que son dos antidepresivos. Como su momento fue el Prozac, ahora son los medicamentos más consumidos y más vendidos en el mundo. Sin contar, por supuesto, los analgésicos, que están los primeros, pero estos serían los medicamentos con receta, aunque ahora te piden la receta para paracetamol, etcétera, pero son y han sido durante muchos años y serán, tal como van las cosas, los medicamentos más vendidos en el mundo. Entonces, ¿solo con nuestro poder mental podríamos curarnos? Pues no, necesitaríamos una serie de medicamentos para ayudarnos. Pero sí que es cierto que depende de la dolencia, y si no es algo demasiado importante, con nuestro poder mental seríamos totalmente capaces de curarnos. Igual que está comprobado que tenemos el poder para empeorar las enfermedades. Comprobadísimo que la gente más positiva es la que primero se cura, la que más alto tiene su sistema inmunitario y menos enfermedades se coge. Si esa hipocondría que estamos usando la empleásemos en curarnos o en estar bien, moveríamos cierto poder mental o cierto poder energético. Sería lo mismo pero a la inversa. Ahora, en la otra mitad del programa, vamos a así hablar de algunos métodos a nivel psicológico que nos puede estar ayudando en este enclaustramiento casero que deberíamos de estar haciendo o que tenemos que hacer. Por ejemplo, mucha gente no ha entendido el hecho de comprar compulsivamente papel higiénico, rollos de papel de cocina, Kleenex, etc. Papel en sí, y bueno, cada uno tiene su funcionalidad. El Kleenex lo compramos más en temporadas de invierno que de verano, está comprobado, sobre todo por los resfriados y gripes
que atacan en este momento del año. Es una de las primeras cosas que se han terminado seguidas de otros tipos de papel, bien sea por la falta de Kleenex o servilletas para esta función, o bien por otros temas psicológicos que ahora os voy a comentar. En un lugar como España u otros países europeos, el papel higiénico es un bien de primera necesidad, aunque no será 100% necesario, efectivamente, pero un bien de primera necesidad ¿qué es? Pues es aquel que en cuanto se nos termina, ya lo estamos comprando, como ha sido en una época las compresas o los tampones. Ahora hay otros nuevos métodos populares, como la copa menstrual, que ya existía, pero se ha hecho más popular en los últimos años. ¿Y es necesario esto? No, se puede fabricar de otros modos, pero sí se ha convertido en una sociedad como la nuestra de primera necesidad. ¿Qué sería de mayor necesidad? Depende del momento y la urgencia que estemos viviendo. Si no podemos salir a la calle, con esto me refiero a que no pudiésemos ni salir al supermercado durante un tiempo. Un bien de primera necesidad serían latas, arroz, pasta, legumbres, cosas que no fuesen perecederas y si caducasen que tuviesen una amplia caducidad, ya sea conservas de otro género. Segundo, cosas que pudiésemos congelar, como carne, pescado, pollo, incluso algunas verduras. Agua embotellada, porque siempre está bien tener agua. Si vives en un lugar donde habitúas a beber del grifo, esto no sería necesario, al no ser que previeras que puede haber algún tipo de escasez de corte de suministro. Entonces sí que también deberías comprar cosas de alimentación que pudieses comer sin cocinar. Pero por suerte no tenemos ahora mismo este percal. Así que tranquilos. ¿Qué nos dan los bienes de primera necesidad? Bueno, pues nos dan seguridad. El desconcierto que han llevado algunos médicos o el gobierno nos ha causado miedo e inseguridad. Y los humanos necesitamos agarrarnos a algo, sobre todo si eso nos produce dependencia. Está claro que el papel higiénico no es necesario, repito. Sobre todo los españoles solemos tener bidet en las casas más antiguas. Actualmente sí que se construyen muchos baños sin la necesidad de incorporar un bidet, pero la mayoría tenemos y nos sirve para esta acción. Otro tipo de sociedades como los árabes o en India no se suele utilizar papel higiénico. No es un bien necesario, pero si vamos a estar tiempo encerrados, esto nos permite tener más comodidades en casa y como consecuencia más seguridad. Este es uno de los principales motivos inconscientes por los que la gente ha arrasado con esto. También por imitación de otros, por consejos que haya leído y por motivos X, pero tiene una explicación. Otro tema es que yo no compraría estos días alimentos como barras de pan, pescado fresco, verduras, nada que no estuviese cerrado herméticamente. Porque ya sabemos que el virus puede estar vivo en superficies tiempo indeterminado. Algunos hablan de horas o días, pero la realidad es que no hay estudios todavía claros. Se sospecha que puede estar más tiempo del pensado y ese es uno de los motivos de su rápida propagación. Así que mucho cuidado con esto, lo desaconsejaría totalmente estos días. Comprar pan de molde, aunque sea menos sano, o hacerlo en casa. Ya tenéis un entretenimiento si queréis pasta fresca, también se puede aprender a hacer muy fácilmente. Además con los niños en casa puede ser un divertimento para ellos. Podéis hacer de sobra, congelarlo. Hemos hablado de la comida y la psicosis del papel higiénico y ahora vamos a pasar a hablar de algo que es mucho más grave. Estoy dándome cuenta que está habiendo mucha hipocondría y aprensión en el tema del virus y este es uno de los principales motivos por los que mucha gente está acudiendo a urgencias y puede que realmente un virus que no tenían puedan cogérselo y ahora sí que puedan propagarlo. Sé que no es fácil estar en casa, cada uno vivimos una situación distinta, puede que tengas compañeros de piso con los que no te llevas bien, que vivas con tus padres o que por el contrario te llevas fenomenal o te gusta estar solo. También creo que es un momento para aprender a estar solos con nosotros mismos o a recuperar nuevas o viejas amistades y eso es un punto importante. No solo la hipocondría, pero también está la claustrofobia, otras patologías como el pánico colectivo, la psicosis, aprensiones de todo tipo, incluso alucinaciones. Bien, ¿qué podemos hacer para autoconducirnos o autoevaluarnos y no caer en esto?
sin patologías previas. Con patologías previas me refiero a gente que normalmente sí que le afectan estas cosas y no les sorprende lo que está pasando porque quizás ya lo ha comentado anteriormente con psiquiatras o psicólogos y es consciente de lo que le está ocurriendo es simplemente esto. Pero hay mucha gente que quizás no ha sufrido esa hipocondría o ese estrés anteriormente en su vida y que por primera vez les está sorprendiendo y no saben lo que les pasa, si realmente están enfermos, si realmente se encuentran mal porque tienen esto. Entonces, ¿qué es una de las cosas principales? Tener un horario. Hay que hacer un horario. Si no vais a ir a trabajar, es necesario tener un papel, una agenda, un cuaderno y planificar. De 10 a 11 estudio, leo noticias, leo un libro, hago deporte en casa. Después de 11 a 12 y media, que me da igual, aprendo alguna nueva actividad que siempre haya querido aprender y ahora pueda pintar, coser, editar vídeos, lo que sea, lo que os dé la gana. Lo bueno es que tenemos medios para entretenernos de sobra hoy en día. Y ahora muchas plataformas han decidido facilitar además gratuitamente algunos medios. Debajo os dejaré la información de algunos de estos y esto es lo que me sorprende. La gran dependencia que tenemos a la sociedad, sobre todo a la gente más joven. Necesidad no de salir, que es comprensible, sino de reunión. Los seres humanos nacemos como seres propensos a la sociabilidad. Viene dado en nuestros genes y luego habrá personas más o menos sociales, pero esto ya va definido con nuestro carácter. Aunque para algunas personas la enfermedad está siendo asintomática, sí que la infección se puede transmitir a 5 personas. Antes se creía que una persona la transmitía a 3, ahora se ha comprobado que son más personas, son casi 5. Para que os hagáis una idea, la varicela puede ser de entre 11 y 10. Entonces es mucho menor el número de personas que por un contagio transmite a otras. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado. Y esto es lo importante. Y también esto ayuda a hacer un análisis demográfico sobre la psicología social y sobre todo la psicología de los grupos. Otra de las cosas que tenemos que hacer es evitar esos pensamientos rumiantes, salir a la ventana a respirar un rato para evitar esa enclaustración y si miramos un poco más dentro de nosotros mismos, nos daremos cuenta de que somos mucho más capaces de vivir solos con nosotros mismos que depender siempre de la compañía o del contacto con otros seres como nosotros. Es curioso porque nunca habéis tenido la sensación o habéis querido o habéis pensado en que se pare el mundo, ¿no? A lo mejor has tenido un mal día y dices, es que estoy tan agotada, no paro al final. La vida es monótona, a lo mejor me levanto, voy al colegio, voy a estudiar o voy a trabajar, me despierto, como, voy a trabajar, vuelvo. Hago algo de ocio cuando puedo, quedo los fines de semana si puedo y al final vuelvo y una semana y otra, ¿no? Ojalá el mundo se parase por un momento, pudiera centrarme en mí mismo, pudiese pensar otras cosas que quiero pensar y no tuviera que estar tan atareado o tan ocupado. Este es el momento. No está siendo bueno para todas esas personas que están afectadas o han perdido algún familiar querido, incluso personas que no están pudiendo enterrarlos o darles la despedida que les gustaría que en otras ocasiones normales hubiesen podido hacer. Pero para aquellas personas que están afectadas pero que están bien y personas sobre todo que no están afectadas, porque el mundo ya no es normal hoy en día. En este instante el mundo no es como lo es siempre. Mirad por la ventana, alegraros de estar ahí, que no os pueda la hipocondría, que no os pueda el agobio, ni la ansiedad, ni el estrés. Levantaros, hacer un horario, pensad en lo que queréis hacer, cuidad de quien podáis y si os afecta la enfermedad, recuperaros lo antes posible. Si habéis perdido algún familiar, lo siento mucho, hay que seguir adelante. Haced cosas que os alimente el alma y que sean buenas para un futuro para vosotros. El mundo se ha parado y ahora tenemos que movernos. Hay que frenarlo y al final yo creo que es el pueblo quien lo vamos a frenar.
Gracias a todos. Si queréis escuchar programas anteriores os voy a dejar abajo el enlace a iVoox y a otros programas del canal. Estoy aquí para entreteneros y nos vemos en los próximos programas. Hasta pronto.